Este trabajo es de la unidad 1, 2 y 3, actividad 5, sustentar los temas de las unidades 1, 2 y 3. Es presentado por Fabián Ernesto García Ramírez, Víctor Eduardo Chaparro y quien les habla, Víctor Alfonso Jaimes Torres. Pertenecemos al grupo número 10 de la materia de conmutación. Introducción. El estudio de la unidad 1, actividad 1, es apropiarse de los conceptos y dimensionar el tráfico, donde se reconocen los fundamentos de arquitectura y los protocolos principales de la tecnología. En la actividad número 2 se desarrolla los paquetes de óptica y la configuración de parámetros básicos con las tecnologías de conmutación de circuitos, donde se ven temáticas como X25, Framer Redline, ATM, interconexión PCTN, redes IP y MPLS. En la unidad 3, actividad 3, son los escenarios de conmutación de circuitos, paquetes y óptica, donde se configuran parámetros básicos de las tecnologías de conmutación empleadas a las redes de conmutación de circuitos. Estos paquetes son de óptica, GMPLS y conmutación óptica de circuitos. Objetivos: definir los conceptos de redes conmutadas y conmutación de circuitos, reconocer los fundamentos y arquitecturas y protocolos principales de las tecnologías de conmutación empleadas en las redes de comunicaciones, reconocer los fundamentos y arquitecturas de protocolos de las principales tecnologías de conmutación y empleadas en las redes de conmutación para abordar escenarios en la conmutación de circuitos, paquetes y óptica. Gestionar las principales tecnologías de conmutación empleadas en las redes de comunicación para proponer soluciones relacionadas en la conmutación de circuitos, paquetes u óptica. Desarrollo de la actividad. Definir los temas que cada participante del grupo va a sustentar. Se debe abordar los temas de las tres unidades. Entonces, la red conmutada. Las redes conmutadas consisten en un conjunto de nodos contenedores entre sí, los cuales sirven de puente para intercambio de información. Las principales características de una red conmutada son la red conmutada general, que es donde el enlace de los terminales del usuario establecen a través de centros públicos y privados. Cada segmento genera su propio dominio de colisión. Todos los dispositivos conectados con un bridge o switch forman un mismo dominio de difusión. Todos los segmentos deben utilizar la misma implementación de la capa de datos, por ejemplo, Ethernet o Token Ring. Si el supuesto final concreto se necesita comunicarse entre los puestos finales a través de un medio, el dispositivo como un router o bridge o traducción posible en los diferentes medios. En el entorno conmutado, las tramas en un mismo tiempo, permitiendo de este modo comparta una misma ruta primaria. La red de conmutación de circuitos. La red de conmutación de circuitos es un tipo de red de conmutación usada para ofrecer servicios de conmutación. Estas son adecuadas para causar el tráfico de voz y no introduce retardo a la misma, y es muy sensible para llegar incluso a hacer una conversación si es un mismo elevado, como tenemos en el siguiente diagrama de conmutación de circuitos. La conmutación de circuitos en este diagrama son circuitos o nodos intermediarios que no tratan de datos de ninguna forma, solo se encargan del encaminamiento del destino, como lo podemos ver en la gráfica. Fases de la conmutación de una red de conmutación de circuitos y técnicas de conmutación de circuitos. Hay tres fases. La primera, establecimiento de circuitos, que se dedica al canal para un par de estaciones. La segunda, transferencia de datos analógicos o digitales. Y la tercera, desconexión de circuitos, que libera los recursos reservados. Técnicas de la conmutación de circuitos. Las técnicas son conmutación de circuitos por división de espacio. Esta es una conmutación de ruta establecida físicamente independiente. Cada conexión se requiere una conexión física al conmutador exclusivamente para transmitir las señales de esta conexión. Los conmutadores pueden ser mono, etapa de matriz de líneas, demasiado cruce en las pérdidas de punto para una conexión entre dos dispositivos. La mayor parte del tiempo permanecen desocupados y no deben de estar bloqueados. Los componentes son de las técnicas de conmutación de circuitos, como vemos en esta gráfica. Tenemos el origen, el nodo 1, nodo n y el destino. En un tiempo tenemos un retardo y el fin de la comunicación, que es cuando llega el mensaje.
En la conmutación de circuitos por división de tiempo, esta conmutación de tiempo implica la partición de cadena de bits menor a la velocidad de fragmentos. Estos fragmentos se manipulan por la parte lógica para encaminar los datos de entrada y de salida. La conmutación de circuitos por división de tiempo, tenemos esta gráfica. Digitalización y transporte de señales telefónicas. Las magnitudes físicas que sirven para representar los fenómenos naturales son analógicos. Los sistemas electrónicos de conmutación, como se procesan estas señales digitales y se deben de tratar de una forma analógica para el contacto exterior y procesarlas para convertirlas en datos digitales. Este proceso de conversión se resume así, como vemos en esta gráfica: un acondicionador, un traductor, un AD, que es un convertidor de señal eléctrica, y la técnica PCM, que consta de 3 procesos. Se ejecuta en un codificador PCM de muestreo, cuantificación y codificación. Las características de una red telefónica PCTN. Su funcionamiento se basa en adquirir tiempos determinables mediante un circuito físico. Este circuito realiza la llamada hasta que finalice, sin importar que los usuarios estén transmitiendo o recepcionando o hablando en silencio. Las características principales son ofrecer al usuario señales analógicas de 4 kHz, una única red con cobertura y capacidad nacional, y la capacidad de interconexión entre móviles. El costo de los usuarios depende de las distancias de los extremos. Hay normalización para interconexión de RTCS y medios de transmisión y centrales de conmutación. La telefonía IP. La telefonía IP puede realizar las mismas funciones y características que la telefonía tradicional. Para esto se puede mencionar la transferencia de llamadas, monitoreo de llamadas, recuperación de llamadas, grabación de llamadas, identificación de usuarios, videoconferencias, mensajería CCM, autentificación, integración con base de datos, música en espera, control de volumen, llamadas de emergencia, llamadas de espera y contestar en una transmisión de fax, intercambiar web, chequear mail, notificación, visualización de mensajes de voz y otras funcionalidades más comunes. Las características de las redes de conmutación de paquetes. Las redes de conmutación de paquetes se representan por la característica de información de transmitir a fragmentar las unidades de información más pequeñas denominadas con un mismo formato común. Generalmente los paquetes están recompuestos por un mensaje y un campo de datos donde incorpora la información que se puede transmitir, como observamos en el diagrama. Esta consta de paquetes. Los paquetes son un conjunto de datos de información, y tal información es para controlar y conocer la ruta que debe seguir. Agrupar los datos de la red digital. Esta es encargada de los paquetes que busca el encabezado y la carga útil, facilitando el envío y la extracción de la información del hardware o software. Base principal. En la actualidad la informática esto es con base a la clase de conmutación, enrutamiento eficiente. La conmutación de paquetes de mayor tolerancia en los errores y en los mensajes de las telecomunicaciones. La velocidad. Estos paquetes hacen una cola o fila para ser transmitidos a una velocidad máxima. Aceptación de datos. Aunque la transmisión sea lenta, puede seguir aceptando más datos. Las prioridades. Existen alternativas para administrar el caso y existir información más relevante a través de estos datos, como podemos observar en esta gráfica. Tenemos acá una datos de usuario, una red de conmutación de paquetes y otra red de datos de usuario. Características y pila de protocolos X.25, Fragment Relay y ATM. Estos protocolos se usan en la tecnología de voz IP. El X25 es un protocolo utilizado principalmente en una WAN, sobre todo en las redes públicas de transmisión de datos. Protocolo de empaquetamiento de datos X25. El subprotocolo de transmisión y paquetes
ECIP.25 es una norma de transporte de datos que acepta la parte del mundo y es compatible tales como la norma como OSI. Las principales características de ECIP25 es trabajar con circuitos virtuales o canales lógicos. Estos pueden asignar 4095 canales lógicos a usuarios físicos y permiten fácilmente marcar a distintas partes. También reduce el costo de red y puesto de difusión al cual los programas van a ser ofrecidos en el mercado en un sector en que los usuarios estén muy favorecidos. La arquitectura del ECIP25. El ECIP25, esta norma define 3 protocolos para unir DTS y DCS. La capa del nivel 1, unión de datos en la capa del nivel 2, la capa de red de switch o paquetes del nivel 3, como podemos ver acá en el modelo OSI, en el cual se encuentra la arquitectura ECIP25. Fragment Relay significa la retransmisión y la técnica simplificada de conmutación de la información. Este se representa en la evolución de una red de ECIP25. Características del Fragment Relay: alta disponibilidad. Muchas compañías lo usan para cruzar el tráfico telefónico y lo más importante es tener una elevada disponibilidad. Aunque el Fragment Relay es un protocolo diseñado para soportar un tráfico multimedia de audio y video en tiempo real, y esto es combinado por la transmisión TCP/IP en las tramas. La arquitectura del Fragment Relay plano de control C es para la señalización, establecimiento y liberación de conexiones. Protocolos de plano C, protocolos de plano U, que son usuarios finales. Los planos de gestión, que el plano G, de control y gestión de operación de una red, como lo podemos ver aquí en la arquitectura del Fragment Relay, donde están los 3 niveles: el plano C, el plano U, que el plano C es el del control, el plano U el de usuario, y esto me conlleva un plano de gestión. Protocolo: a diferencia del ECIP25, el Fragment Relay realiza la separación física del plano de control y el plano de usuario. En el plano de usuario, la parte de la arquitectura es el que circula en que los datos del usuario, y en la parte de la arquitectura del protocolo va a circular por la red para una supervisión, es decir, para dar una red al control. ATM es orientada a la conexión como una red de conmutación de circuitos. Características de la ATM. La ATM se define como un protocolo de conmutación API a través de una capa física. También la ATM es diseñada para el tráfico de una tasa constante de bits y tasa variable de bits. La ATM no proporciona retransmisión en términos de enlace a enlace. La ATM solo proporciona un control de congestión para un determinado tipo de tráfico en la realimentación al terminal emisor para ayudar a regular la transmisión en un momento de congestión. Acá tenemos el diagrama de proceso ATM y una tabla comparativa en donde tenemos el ECIP25, Fragment Relay y el ATM, en donde están las diversas capas, unas ventajas y desventajas de ECIP25, Fragment Relay y ATM. El SIP, sesión e iniciación de protocolo. El protocolo se encarga únicamente de la señalización, no del transporte de voz, pues trabaja con un conjunto de protocolos RTP. Estos protocolos de pila son TCP/IP. Este protocolo es usado en la telefonía IP, que es para la retransmisión o transmisión de multimedia, videoconferencias y actualmente contenido multimedia en los sistemas de telefonía de tercera y cuarta generación. Como podemos ver acá, tenemos un teléfono A, una central telefónica y un teléfono B. Este es un circuito de voz SIP. Cystagram, señalización de transporte o Cystagram,
es el nombre del grupo IETF, que se desarrolla por una serie de protocolos que permiten el transporte de la telefonía CS7 y CUP.931 en las redes IP. Por eso estos llaman a un grupo de protocolos. Las características generales de los protocolos y funcionamiento de MPLS se realiza específicamente en Internet con unos parámetros y tráfico en los cuales tienen una función que se realiza con la MPLS y especifica flujos y tráfico de varias granularidades como el flujo de hardware, máquinas o incluso un flujo de diferentes aplicaciones. Este también permite a los protocolos de la capa 2 y de la capa 3. Promueve también direcciones IP, longitud física usadas para diferentes envíos de la conmutación de paquetes. También tienen protocolos de ruteo. Soporta protocolos en la capa 2, IP, IATM y Firmware Relay, como vemos en el diagrama de operaciones POT, swap y push. Las operaciones que pueden realizar sobre un paquete etiquetado son las swaps. Consiste en combinar la etiqueta externa de la pila para la otra. Push consiste en una etiqueta externa y sustituir a la swap. La pop consiste en quitar la etiqueta externa y el paquete reenvía la etiqueta a un paquete sin etiquetear. La untagage on label es una pila completa que es eliminada para que este reenvíe sin etiquetear, como vemos en esta parte. Un diagrama de caso swap en la que se explica etiquetando el reenvío de operaciones de etiquetas. ¿Cómo está conformado el paquete de voz sobre IP? La voz sobre IP es un descriptor de tecnología utilizada para transportar la voz digitalizada a través de una red de datos IP. ¿Cómo funciona? La voz IP se define como un conjunto de normas y dispositivos y protocolos para transmitir voz a través de un protocolo IP. En esta podemos ver acá el modelo OSI, que es el número de capas, que son 7, el nombre de las capas OSI, que hacen aplicación, presentación, sesión, transporte, red y enlace de datos, y los protocolos que intervienen en cada una de estas capas del modelo OSI. Y acá tenemos cómo funciona la voz sobre IP. Codes de voz IP. Para codificar y retransmitir una red IP. Los codes garantizan la codificación y comprensión del audio, la descodificación y descomprensión para ser utilizada en la transmisión. Esta también utiliza un mayor o menor ancho de banda, tiene relación directa en los datos transmitidos y los codes más utilizados son el G.711 y el G.729 y el SPITS, que son estos para la voz sobre IP. La longitud de onda que maneja las ventajas y trabajo de fibra óptica monomodo. Vamos a dar un concepto. La fibra monomodo es la velocidad de transmisión más alta y 50 veces más que la distancia del multimodo. Esta fibra monomodo tiene un núcleo muy pequeño. Este núcleo es muy pequeño y tiene una onda de luz prácticamente que elimina cualquier distorsión. Esto podría resultar un pulso de luz en el cual la atenuación de la señal y las velocidades de transmisión más altas de cualquier tipo en fibra de cable óptica. Las características, estas permiten un solo modo de luz que se propague a través de ella, puede acomodar un mayor ancho de banda y permite el tendido de cables a mayor longitud. Es útil para 10 millas, es requerida para transmisores monomodo y normalmente diodos láser. El costo de estos emisores ópticos significa que el equipo monomodo puede ser de 2 a 4 veces más caro que un equipo multimodo. Solo se propaga un modo de luz.
El diámetro de revestimiento es de 125 micras, el diámetro en micrómetros, y el diámetro del núcleo es de 9 micrómetros. La longitud de onda es de 110 nanómetros y la atenuación de 0.5 decibeles sobre kilómetros. Esto hace que la retransmisión sea paralela en la fibra y pueda alcanzar grandes distancias para transmitir las tasas más elevadas de la información. El diámetro, el coeficiente de atenuación y la dispersión cromática. Estas son las longitudes y en las propiedades de la fibra óptica. El tamaño de longitud de onda que maneja. A efectos prácticos, para entender perfectamente, la onda tiene como un color que tiene una luz que circula a través de la fibra óptica, por tanto tiene distinta longitud y la onda un distinto color, como podemos ver acá en este gráfico. A efectos prácticos, que se puede ver a una distinta longitud el distinto color, como vemos en esta tabla. Ventajas del trabajo óptico monomodo. Esta se propaga en una dispersión modal definida a una propagación que transmite esta fibra. La dificultad de acoplamiento de luz puede permitir alcances mayores de distancia en la retransmisión de la fibra multimodo. Esta fibra multimodo monomodo tiene características más destacadas, que son de 0.2 decibeles sobre kilómetros y una dispersión cromática. En las primeras ventajas tenemos de 800 a 900 nanómetros utilizadas a 850 nanómetros, la segunda de 1250 a 1350 utilizada a 1310 nanómetros, la tercera ventaja de 1500 a 1600 nanómetros utilizada a 1550 nanómetros. Las características de conmutación óptica. Esta conmutación óptica ha sido propuesta en un camino viable para resolver diferentes tasas de transmisión en el envío de conmutadores electrónicos. Hasta ahora provocan grandes cuellos de botella en una red. Las técnicas que implementan el enrutamiento y el envío de paquetes son directamente en las conversiones de óptica a electrónica, encaminando paquetes o ráficas independientemente de una tasa de bit. Esto también permite un alcance de alto ancho de banda para trabajar con etiquetas o simplemente en la implementación de los transmisores. Ahora vamos a ver lo que son las funcionalidades de la conmutación óptica, circuitos OCS, paquetes OPSN y ráfagas OBSN. La conmutación óptica OCN consiste en el establecimiento ópticos entre nodos de una red, de esta manera para encaminar datos de longitud de onda correspondientes entre nodos en la entrada y salida. Esto aplica reservar longitudes de onda para cada enlace en los nodos cualesquiera, como vemos en el siguiente diagrama de circuitos ópticos. También tenemos los paquetes OPS, que son basados en paquetes de forma electrónica y se convierten en un dominio óptico para una troncal, en la cual se transmite en un pequeño o todo en un núcleo de una red. Esta tecnología mezcla la transmisión de paquetes en el dominio óptico con el procesamiento electrónico de cabecera. Esto puede realizarse en una restricción de tiempo, como lo podemos ver en este diagrama. Ráfagas OBS. Este se puede considerar como un paso intermedio en la conmutación de circuitos, con el objetivo principal, que es simplificar la granularidad temporal de la conmutación de paquetes. Estos sistemas son eléctricos y agrupados por un origen y destino, transmiten y se transportan en una ráfaga, se convierten en el dominio electrónico y se ensambla para recuperar los paquetes. Acá tenemos el diagrama que son de ráfagas OBS.
Pilas de protocolo GMPLS. El protocolo GMPLS surge de una gestión de plano en los dominios de tiempo, longitud de onda y espacio. Para poder realizar esta gestión se apoya una serie de protocolos en los concretos escenarios y en los nuevos dominios. Lo único que se complementa es el desarrollo del protocolo de gestión en los enlaces LPMP, el cual se menciona en la siguiente tabla, como podemos ver en la pila de protocolos GMPLS, donde tenemos esta tabla. En la arquitectura GMPLS tenemos la siguiente diagrama, en donde vemos una serie de protocolos y unos dispositivos como routers, entre otros. Los tipos de conmutación e interfaces. Los paquetes de suite PSN o interfaces se reconocen el límite de paquetes contenidos en una cabecera. Si se trata de los routers, se transmiten basados en contenidos de cabecera IP o un contenido de corrección de cabecera MPLS. En la Layer 2 o Switch LS de interfaces, esta trama de contenido de cabecera sobre un bridge de internet conmuta basado en un contenido de cabecera MAP. El time división múltiple de capable TVM o interfaz. Este conmuta el intervalo de un tiempo repentino en un ciclo. Por ejemplo, las interfaces son sobre SDH Cross Connect de un terminal multiplexer, Add-Drop Multiplexer ADM o Lambda Switch Kappa Interface. Las interfaces conmutan datos y longitudes que reciben, como el Sonic Cross, Connect PSTN, Optical Cross, y puede operar en un nivel de longitud individual. El Fiber Switch Capable FCC Interface o interfaces que computan basados en el espacio físico, en la PXC o XC, que pueden ser de operar en un nivel de múltiples fibras, como podemos ver en el siguiente gráfico. La jerarquía de la transmisión, en la que tenemos el LSP en GMPLS. Esta posibilidad de agregar o establecer en la LSP, la cual hace referencia a anidar dentro de la LSP un enlace específico. Los enlaces son utilizados por OSPF. Esta jerarquía es una red heterogénea que entre dispositivos para conmutar diferentes parámetros, teniendo la LSP, y termina en un equipo similar, es decir, que la jerarquía es capaz de hacer una multiplexación de distintos tipos de LSP, como podemos ver acá la jerarquía. ¿Cómo se genera la LSP en GMPLS? Esta se genera mediante una petición patch label request. Dentro de uno de estos significa que el tipo de LSP como un tipo de información que va a obtener el paquete. Esta etiqueta se denomina Generalized Label, etiqueta generalizada. Como podemos ver acá, cómo se genera un LEPS en GMPLS, utilizando acá los diferentes protocolos. El patch request es posible sugerir ciertas etiquetas como el patch request en ciertas etiquetas. Un ejemplo es indicando el determinado uso de una lambda. En el mensaje REST es para forzar el mensaje de una determinada lambda. El GMPLS se define por bidirecciones y es posible especificar un grado de LSP. Como podemos ver en este diagrama, el OSPF-IS, que es el conocimiento tópico de la red, a partir de esta información se constituyen las rutas, el label reach o pan lib, y el patch request, que es en donde tenemos el tipo de switch generalizada en una codificación. El REST request. Conclusiones. La digitalización
es el proceso mediante el mensaje se convierte en una sucesión de impulsos eléctricos. Los equipos de conmutación de diferentes direcciones numéricas, denominadas IP, están compuestas por 4 números enteros, 4 bits de 0 y 255. Los simuladores producen sensaciones a la realidad y no están reproduciendo, pretende reproducir tantas sensaciones físicas como velocidad, aceleración, percepción en un entorno de comportamiento de estas máquinas que se puedan simular. Se entendió los conceptos de telefonía IP, conmutación, paquetes de diferentes características y protocolos X25, Frame Relay y ATM con el fin de conocer las redes de conmutación y los simuladores que reproducen estas sensaciones. Para una red conmutada se necesitan dispositivos activos que interconectan una red con una capacidad de muestreo, de cuantificación y codificación que se aplican en el modelo OSI para sugerir las normas y protocolos. También aprendimos cómo el funcionamiento de la tecnología de red y sus características en una llamada de procesamiento de datos en la cual se realiza. Muchas gracias por la atención prestada.